que la narrativa superficial que impone la propaganda del régimen con sus "nos quieren tumbar", "golpe de Estado" o "no pasarán", no vaya a ser la cuota inicial para morder el anzuelo de la cortina de humo que oculta la financiación ilegal de la campaña del tirano en ciernes, Gustavo Petro, y su banda de mercenarios propagandistas. Esta es una guerra comunicacional en la que nos hemos dejado imponer de estos zurdos sarnosos que lo bueno es malo. No nos traguemos el anzuelo del tal golpe. El golpe lo cometió Petro cuando aceptó financiación ilegal, cuando incumplió sus promesas de cambio, cuando se rodeó de bandidos, cuando mancilló la democracia comprando votos con dineros que, según su hijo, violaban las normas electorales y, según Benedetti, tenían orígenes ilícitos. Lo que está en juego es el respeto por la institucionalidad del Estado de Derecho, del principio fundamental según el cual nadie está por encima de la ley, por más que el dictadorcito del M-19 no le guste. Ahora, el jefe de la mafia pretende incendiar con propaganda negra al Consejo Nacional Electoral, así como su grupo terrorista incendió a la justicia en 1985. Petro, en alocución pública, insta a sus masas y hordas de vándalos a salir a hacer daños, como lo hiciera con su primera línea. Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Y además le ordena a la fuerza pública que no controle a la turba con la que piensa él sí generar un golpe de Estado para evitar el proceso electoral que no tiene cómo ganar. Como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar un solo arma contra el pueblo. Si Petro saca a sus turbas a destruir, los que defendemos la patria debemos salir a evitarlo. Repito lo que he venido diciendo y advirtiendo. Petro está buscando la excusa para romper el orden constitucional y atornillarse al poder. No lo vamos a permitir. Que Petro y Roa pongan la cara ante la justicia. Lo demás es una discusión que solo le favorece al espurio calandrajo que ostenta el poder. Y recordemos siempre que la Constitución Nacional faculta al ejército para intervenir en caso de que se violente la democracia. Y nosotros los particulares también estamos amparados por la Carta Magna para acompañar decididamente a nuestra fuerza pública en la más hermosa de todas las batallas, la que defiende la libertad. A Colombia hay que defenderla por la razón o por la fuerza. Que viva Colombia siempre, libre y en democracia.
toda esta lucha, mis queridos amigos, no es sobre ideologías, es por la defensa de unos principios insoslayables que han dado origen a nuestra nación y que mucho nos han costado en estos años, más de 2 siglos de vida republicana. Debemos reivindicar, mis queridos compatriotas, el ejercicio de lo correcto versus lo incorrecto. Aplicar la ley a los delincuentes versus darles impunidad, como hace Petro, por ejemplo. Proteger el trabajo y la libertad de empresa versus el comunismo que ha fracasado, porque las sociedades en el comunismo mendigan subsidios y es precisamente a ese escenario lamentable, siniestro y apocalíptico al que nos quiere llevar el régimen de Petro, destruyendo la economía, destruyendo la seguridad, destruyendo la empresa, el aparato productivo, para que la gente no tenga otra opción distinta que depender del subsidio estatal. Si controlan la economía de la gente, si controlan su salud, si controlan la alimentación y la educación, le controlan la vida por completo, y es eso precisamente lo que pretende el régimen, y por supuesto nosotros no nos vamos a quedar callados frente a semejante abominación. Bueno, evidentemente tenemos un aparato productivo lesionado, una economía herida de muerte y una polarización mucho más agudizada por cuenta de la estrategia que tiene la extrema izquierda de destrozar todo. Hay que recordarle a los televidentes que a lo largo de la historia, de manera inveterada, la izquierda radical siempre aplica la misma receta: crear el caos social, la división de clases, la polarización al extremo, para fracturar la sociedad, para aniquilar la empresa privada y para destruir la economía, con el único propósito de hacerse al poder, porque entonces es allí cuando ellos ofrecen fórmulas mágicas que son demagógicas, hacen promesas que no van a poder cumplir nunca, y entonces se presentan como los grandes salvadores. La izquierda necesita del caos para subirse al poder, por tanto tienen que implementar el caos y tienen que destruir todo a su paso. Dicho lo anterior, es evidente que la izquierda colombiana está en lo suyo, en lo que ha hecho siempre la izquierda, desde que surgió esa caduca y fracasada ideología en todo el mundo. Los que tenemos que hacer lo que corresponde para contrarrestar ese embate de la izquierda radical somos los que estamos del otro lado del espectro y la gente que está en el centro, los que no queremos que Colombia se destruya, los que amamos a nuestro país y creemos que a través de la empresa privada, de la inversión, de la confianza de la ciudadanía y del respeto en las instituciones es como se construye país, porque si al país le va bien, a todos nosotros nos va a ir muy bien. De tal suerte que mientras la izquierda está en lo suyo, nosotros a veces nos distraemos del objetivo, y es aquí donde debemos estar cohesionados para defender la institucionalidad y la democracia como corresponde. ¿Se puede decir que hay un plan estructurado para destruir la democracia colombiana? Hombre, es que la izquierda siempre ha hecho lo mismo. Infiltra en la educación para adoctrinar a los niños desde el colegio. Infiltra en la justicia para ganar en los tribunales las batallas que pierden en las urnas. Y además de eso, construyen toda una retórica, construyen una narrativa en el imaginario en donde los malos somos nosotros y los buenos son ellos, en donde la gente que produce o los ricos son el demonio mientras los pobres son los oprimidos, y resulta que si no hay gente que haga empresa y que genere capital, pues entonces tampoco la gente de abajo puede subsistir. No se trata de imponer una clase sobre otra, porque al final del día todos vamos a destilar cadaverina. Yo soy de los que piensan que todos somos iguales. Ese no es el problema. El problema es que la izquierda, que es la más sectaria y la más peligrosa, porque recordemos que la izquierda colombiana no ha sido una izquierda de cafetería como la de Chile, como la de Argentina, incluso como la de Venezuela antes de que se tomaran el poder. La izquierda colombiana ha tenido brazos armados como las FARC, el ELN y otros grupos insurgentes que le han declarado la guerra al Estado colombiano y a la sociedad colombiana a través del terrorismo. Entonces ellos vienen aplicando el mismo libreto que se acabó de organizar en el Foro de Sao Paulo, y es allí donde ellos son
absolutamente rigurosos para cumplir a cabalidad cada uno de esos puntos. Mientras ellos se concentran en destruir, a veces nosotros, repito, los que estamos del otro lado del espectro, nos distraemos y olvidamos que si no estamos cohesionados no vamos a poder enfrentar ese embate siniestro y perverso de la izquierda. Recordemos que Colombia es uno de los pocos países de Centro y Suramérica que nunca ha estado bajo un gobierno de izquierda. Ergo, Colombia es para ellos el trofeo mayor. Por eso tenemos que defender la patria y la institucionalidad como corresponde, a través del apoyo a nuestra fuerza pública, a nuestras instituciones y ejerciendo el derecho al voto por personas que defiendan esos mismos principios que defendemos quienes estamos del lado de la libertad, de la libre empresa, de la democracia y de la institucionalidad. No, Victoria, tan sencillo como esto. Colombia atraviesa sus horas más oscuras. La economía está destruida. La inseguridad se tomó la parte rural de Colombia, los pueblos, las ciudades, todos los territorios de Colombia. El gobierno nacional, que es una banda criminal, equipara a los terroristas con nuestros héroes, miembros de la fuerza pública, debilita a la fuerza pública y empodera a los grupos terroristas que están dueños y señores de todas las regiones de Colombia. El panorama no podía ser más apocalíptico. Y solo te doy un ejemplo en el tema económico. La empresa más importante de Colombia, que era Ecopetrol, hoy vale 60% menos por cuenta de este gobierno. Y uno podrá tener la opinión que sea sobre Petro, pero las matemáticas son una ciencia exacta que no admiten discusión. Revisa cómo están las finanzas del Estado hoy y revisa cómo estaban cuando el señor Petro empezó su gobierno. Pero además de eso han agigantado el Estado creando cargos inoficiosos, creando toda la burocracia posible y disparando la corrupción a niveles nunca antes vistos. En resumen, Colombia atraviesa su peor momento, sus horas más oscuras, su tiempo de tormenta más apocalíptico. Es lo que está ocurriendo en Colombia. Y por supuesto me duele, porque tenemos todo para ser un país maravilloso, próspero, para ser un país seguro, para ser un país de libertades, y hoy somos exactamente todo lo contrario, lamentablemente, por cuenta del mal gobierno llamado El Cambio. Mientras Petro, el jefe de la mafia, se hace el loco incendiando al país y envenenando a sus masas con inventos como falsos golpes de Estado, inexistentes atentados y delirantes discursos que reflejan su odio, su resentimiento y su maldad, producto de toda suerte de desórdenes mentales que por supuesto se exacerban con la mezcla de alcohol y droga, a la patria se la están robando sin que la justicia haga nada para evitarlo. Hace unos meses denuncié en este mismo espacio cómo desde el Ministerio de Hacienda se entregaron 200.000 millones de pesos en un traslado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para sobornar a los bandidos del Senado que efectivamente vendieron sus votos en favor del sátrapa Gustavo Petro a cambio de una platica. El tiempo no tardó en darme la razón y los delincuentes Olmedo y Schneider, par de sanguijuelas petristas, confesaron que por orden del ministro de Hacienda, de una consejera presidencial y del ministro del Interior de entonces, compraron desde los presidentes de Senado y Cámara hasta senadores de diferentes partidos políticos que como viles prostitutas cobraron por dar sus votos, traicionando al pueblo colombiano que los eligió. Con excepción de esos dos pillastres, ninguno de los demás culpables está siquiera privado de la libertad. Ni los determinadores, ni los beneficiarios, ni los operadores de semejante acto de corrupción, gracias al cual Petro es cada vez más poderoso, porque fueron billones de pesos que le entregaron los torcidos senadores al tirano en ciernes para que se atornille al poder con el dinero del erario. Pues bien, ahora voy a denunciar el mismo modus operandi, pero con otros protagonistas, el ministro de Salud actual y las collas del régimen, los representantes a la Cámara que se vendieron a Petro para aprobarle, entre otras, su nefasta reforma a la salud. Los hechos son los siguientes, queridos compatriotas. En el mes de agosto del año 2023,
después de la caída de la ministra de Salud de entonces, la nefasta Carolina Corcho, entre otras cosas porque su trabajo con el Congreso tenía a la cacareada reforma a la salud de Petro sin acuerdo para salir adelante en la Cámara de Representantes. Y ya bajo la dirección del actual ministro, nefasto también, Guillermo Alfonso Jaramillo, se dieron los primeros pasos ocultos para conseguir los votos de los representantes a la Cámara. Para ello, el día 2 de agosto del año pasado, aquí están viendo el oficio en pantalla, el ministro de Salud solicitó a la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Claudia Marcela Numa, el traslado de 1 billón de pesos del presupuesto fijado para el aseguramiento del sistema de salud a infraestructura y atención de población vulnerable. Valga decir que previamente el Ministerio de Hacienda ya se había negado a atender dicha solicitud también hecha por el Ministerio, argumentando la supuesta gran vulneración del derecho a la salud de la población en regiones tales como La Guajira, el Pacífico, la Amazonía, la Orinoquía y otros territorios urbanos y rurales. Es decir, el gobierno criminal de Petro, al ver hundida su reforma, después de haber estado detenido el proceso de discusión y aprobación entre mayo y agosto del 2023, ya bajo el mando de uno de los más leales lugartenientes del régimen, Guillermo Alfonso Jaramillo, abordó a las collas de la Cámara para comprar sus conciencias. Como resultado de lo anterior, 1 billón de pesos que alimentaban el Fosiga y estaban destinados a pagar los servicios médicos adeudados por el sistema de salud a los prestadores del servicio, se trasladaron para remunerar a través de obras y contratos de suministros a los torcidos representantes que se vendieron al gobierno de Petro para votar la reforma a la salud. En septiembre del mismo año empezó a surtir efecto el Protervo Plan, en oficio remitido por el secretario general del Ministerio de Salud, Gonzalo Parra González. Aquí lo ven ustedes en pantalla, el mencionado oficio, porque esto es con pruebas. Otra vez la ya mencionada doctora Numa, directora de presupuesto en el Ministerio de Hacienda, sí, la misma doctora Numa, ojalá hablara un día, se pide autorizar un movimiento presupuestal para ejecutar 1.2 billones de pesos en el Ministerio de Salud para comprar buques, aparatos médicos y quirúrgicos, aparatos ortésicos y protésicos. Esos movimientos, representados en billones de pesos, fueron música para los oídos de las ratas del Congreso que, después de haber tenido engavetada la discusión de la reforma, tan pronto como los días 6 y 19 de septiembre, votaron y hundieron la ponencia negativa que tenía el proyecto y crearon allí la subcomisión de conciliación a la voz de buques y equipos ortésicos. La Cámara entonces bailó al compás del billete, como puede verse. El 5 de diciembre el gobierno cantó victoria. Los representantes aprobaron 133 de 143 artículos en una reforma a la salud que embutía en los bolsillos del gobierno 21 billones de pesos al año y se usarían, por supuesto, para corromper y seguir corrompiendo y lograr que Petro se atornille al poder. Aquí les dejo un ejemplo de cómo terminan asignados esos recursos. En la resolución del 28 de diciembre del año 2023, que ustedes están viendo en pantalla, Rodolfo Salas, como ministro encargado, ejecutó la movida técnica para concretar los acuerdos políticos negociados por Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro titular de la cartera de Salud. Repartió un regalito de santos inocentes de más de 200.000 millones entre afortunados municipios como Mitú, Tasco, Rivera, Santander de Quilichao, San Zenón y otros de igual magnitud. El regalito de los santos inocentes, consistente en equipos médicos, ecógrafos, construcción de edificios, adecuaciones, etc. Esta resolución
que ven en pantalla, le llevó a Mitú 87.000 millones de pesos. Vaya preocupación por la salud del Vaupés. Yo quisiera saber quién es el poderoso en Vaupés y qué le están pagando. Lo que seguimos probando es que hay una organización criminal en la que el gobierno presenta sus nefandas reformas y compra a los traidores de la patria, los representantes a la Cámara, que venden su actuación dependiendo de su importancia. Los ponentes cobran más que los coordinadores ponentes y estos a su vez recaudan tarifas superiores a los de los que simplemente votan o a la de los que hacen bulto e incluso votan no. En los pasillos del Congreso es un secreto a voces cómo funciona esta banda criminal. Las agendas de los enlaces del ministerio en el Congreso, las entradas de los congresistas seleccionados como negociadores de ese torcido a las oficinas del ministerio, las reuniones en el Hotel Tequendama, el papel de los miembros de confianza de las UTL, de los protagonistas de este crimen abominable, hablarían por sí solas si hubiese voluntad para investigar los hechos, pero parece ser que no la hay. Le pregunto al ministro de Salud, ¿es cierto que hay 3 niveles de congresistas con diferentes tarifas? La de los ponentes, la de los coordinadores ponentes y la de los votantes rasos. ¿Conoce usted, ministro, la existencia de esas tarifas para comprar congresistas? ¿Ha escuchado hablar de los llamados refuerzos? ¿Sabe usted si se asignaron cupos a representantes por hacer quórum, así votaran negativo a la reforma? ¿Qué papel cumplió la representante a la Cámara María Eugenia Lopera, muy cercana al senador Juan Diego Echavarría, el mismo que redactó e impulsó la carta con la que se trasladaron los 200.000 millones de la corrupción a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos? ¿No se le hace extraño, señor ministro, que se haya utilizado el mismo modus operandi en el Ministerio de Salud que en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos? Es decir, trasladar recursos de difícil contratación a otros de fácil corrupción en momentos claves de las reformas, tanto en Senado como en Cámara. ¿Quiénes son los Olmedos y los Schneiders del Ministerio de Salud? Hago esta denuncia pública y le pido al Grupo Ciudadano de Defensores de la Patria que me ayude a hacerle seguimiento a lo que las autoridades competentes investiguen sobre estos hechos. Es determinante para la institucionalidad y la democracia castigar a los culpables. Debemos reflexionar entonces sobre la aplicación, por ejemplo, también de la pena de muerte y de la cadena perpetua contra asesinos y violadores de niños, versus el discurso de los derechos humanos y la resocialización del criminal como derechos de los victimarios. Una persona, ya lo dije, a través de mis cuentas y de mis redes sociales, hace una semana, una persona que ha matado, asesinado a una criatura, que la ha violado, es una persona que ha traspasado una barrera que no tiene retorno. Ese ser humano está dañado, ese ser humano no sirve, ese ser humano no tiene arreglo. Y tenemos que empezar a hablar sin miedo sobre esos temas, porque sobre esos temas es que el país se debate hoy y frente a los cuales se definirá el futuro de la patria, porque no puede ser que los delincuentes de la peor laya, de la peor condición, terminen premiados cuando lo que deben terminar es castigado, y en el caso, por ejemplo, de los violadores y asesinos de niños, a mi juicio, con la pena de muerte, o en el peor de los casos, con una condena perpetua frente a semejante atrocidad. Debemos entender también, mis queridos amigos, que es necesario respetar la autoridad como ocurre en los países civilizados, versus el trato denigrante que se les da en Colombia a los miembros de la fuerza pública. Y un tema que no puede quedar por fuera de estos grandes temas del país es la autopercepción y la escogencia de género de los niños. Fíjense ustedes, es tal el grado de locura y delirio que vive nuestro país y el mundo, que no se escapa de este horror, que los radicales populistas de izquierda han convencido a gran parte de la sociedad que los hombres y las mujeres podemos escoger lo que queremos ser por el supuesto derecho de autopercibirse. Me refiero a que queramos ser hombres o mujeres.
Y eso es una perfecta locura, un absurdo, porque la ciencia, la biología y el género nos dicen otra cosa. Imagínense ustedes esto, un hombre de 50 años que se percibe como una niña de 11 años quiere jugar con otras niñas de 11 años de verdad. Y tendríamos que respetárselo porque él tiene derecho a autopercibirse como sea. Y si un hombre se percibe o una mujer se percibe como jirafa o como perro o como gato, todos los demás tendríamos que tratarlo como tal porque así se autopercibe esa persona. Y entonces me pregunto yo, ¿dónde quedan los derechos del 99% restante que lo percibimos a esa persona, en ese caso en particular como hombre, como lo que es realmente? Un aberrado que pretende ser una niña para compartir con niñas de verdad no es más que un degenerado, y eso no lo podemos ocultar y no lo podemos callar y no podemos dejar de hablar de esos temas porque precisamente, como lo dijo Sergio, están desde la escuela inoculándole a nuestra juventud, a nuestros niños, esa monstruosidad, y no lo vamos a permitir porque es una actitud abominable que hace parte de la estrategia siniestra de la izquierda radical para destruir los cimientos sobre los cuales está fundada nuestra nación. Hay una tesis absolutamente antinatural frente a este tema también, que me resulta detestable y deleznable, y es que los niños tienen el derecho de autopercibirse como quieran, y que eso se lo debemos incluso enseñar en los colegios a los niños. Según esa narrativa retorcida y maligna, un niño que no es capaz de discernir porque está empezando su etapa formativa, puede ser educado por esos radicales de izquierda, bajo el convencimiento de que puede ser niño o niña a su elección. Claro que no, eso no puede caber en la cabeza de alguien que piense correctamente, que tenga sentido común, porque la razón y la ciencia desmienten semejantes tesis, desmienten semejantes atrocidades, pero nosotros hemos permitido que esas locuras avancen en nuestra sociedad, porque no nos hemos parado lo suficientemente firmes y fuertes para combatir ese tipo de posturas retorcidas y degeneradas, porque con todas esas narrativas lo que está haciendo la izquierda es desmoronando las bases de la sociedad para apoderarse de ella y manejarla a su antojo, para someternos a todos. Y si no reaccionamos a esa batalla cultural, vamos a perder la guerra por la libertad y no habrá futuro para nosotros, ni para nuestros hijos y por supuesto mucho menos para nuestros nietos. La izquierda radical está deliberadamente invirtiendo los valores para destruir todo, porque esa plaga macabra solo funciona en donde reina la desgracia, la pobreza, el caos, el dolor. Ellos requieren de la destrucción de la economía, de la familia, de los valores, del principio de legalidad, de la autoridad, para precisamente forjar el desastre, reclutar ejércitos que nos dominen como hacen a través de los maestros, de los jueces, de las primeras líneas, de los periodistas palangristas, de los influencers y de toda suerte de personajes que hacen parte de esa mafia siniestra que es la izquierda radical. Porque ellos entienden que venciendo nuestras bases fundacionales lograrán el poder político y crearán sociedades débiles en las que ellos se puedan perpetuar. Ellos están imponiendo valores selectivos según lo que le conviene a ellos, cuando lo cierto es que los valores son los que son. Y además nos tratan de desviar todo el tiempo de la verdadera discusión, que no es entre izquierda o derecha, es sencillamente lo correcto versus lo incorrecto, lo honesto versus lo deshonesto, lo moral versus lo inmoral, lo lógico versus lo ilógico, el pasado versus el futuro, porque quieren mancillar nuestra voluntad y arrodillarnos ante tanto delirio mesiánico, y porque además buscan secuestrar la única democracia, mis queridos amigos, del continente que nunca ha sucumbido,
no será esta la primera vez. Históricamente la derecha ha sido muy social. Una cosa distinta es que nos hayamos dejado quitar ese discurso y que la izquierda haya aprovechado esa oportunidad porque son los reyes de la propaganda. En eso no se les puede desconocer su visión para manejar la propaganda y para presentar las cosas de la manera más enrevesada a su acomodo, por supuesto desconociendo la verdad. Pero es claro, sin lugar a ninguna duda, que las ganancias de los bancos en Colombia son obscenas, vergonzosas en comparación a otros bancos. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, los intereses son ínfimos en comparación a los intereses bancarios, a los intereses de usura que se cobran en Colombia. También lo son en comparación a otros países de América Latina y del mundo. Las tasas de interés, las tasas de usura en Colombia son absolutamente impresentables y eso hay que regular. Si se va a hacer una reforma tributaria, los primeros que se tienen que meter la mano al bolsillo son los bancos. Un Estado, una economía no puede vivir sin bancos, pero tampoco podemos permitir que la gente trabaje para pagarle a los bancos por cuenta de esas ganancias excesivas de los bancos en Colombia, que dicho sea de paso son un monopolio y no financian absolutamente nada. Los bancos en Colombia son extractores de la riqueza porque no dejan que la gente progrese. Los bancos fueron creados para traer desarrollo y por supuesto para generarle ganancias a sus dueños. Nadie está pidiendo que se haga un negocio para que no dé rendimientos, ni más faltaba. Simple y llanamente, lo que se pide es que esos intereses sean razonables y que se le ayude a la gente a financiar, no que se le despoje de su dinero, de sus ganancias y que la gente viva atormentada por pagar un crédito a unas tasas que son a todas luces exorbitantes. Si hay alguien que se tiene que meter la mano al bolsillo son los dueños de los bancos en Colombia. Y hay que ver cómo se fractura ese monopolio de los bancos. El monopolio de los bancos le hace mucho daño a la iniciativa privada de esas personas que no pueden acceder al sistema financiero. Los dejan por fuera. Se dan el gusto de rechazar y se dan el lujo de rechazar a quien quieren porque manejan el monopolio. Eso hay que regularlo para que sea negocio no solamente para los dueños de los bancos, sino para el pueblo colombiano que está asfixiado con las deudas. La fiscal es una fiscal de bolsillo del gobierno, una subalterna de Iván Velásquez, que es el ministro de Defensa que odia a la fuerza pública. Evidentemente todo es un desastre y los entes de control no escapan a eso. La Fiscalía no está haciendo nada, la Contraloría le falta contundencia, al igual que la Procuraduría, y ya el señor Petro tiene procurador que se posesionará a finales de este año o principios del próximo. Van por los cupos que quedan vacantes el próximo año en la Corte Constitucional. Han comprado a todos los políticos, han comprado a los grandes cacaos empresariales con los que ya hacen negocios y están básicamente aplicando una receta que ha sido aplicada históricamente por la izquierda radical a lo largo de los tiempos. Llegan a través de la vía democrática, secuestran los organismos de control, coartan las libertades, compran a los políticos, meten presos a los opositores para al final atornillarse al poder. Tan sencillo como eso. Quien espera que la izquierda tenga un comportamiento diferente simple y sencillamente no conoce la historia. Miren lo que pasa en Nicaragua, miren lo que pasa en Venezuela. Llegaron al poder por la vía democrática y luego se robaron la democracia. Y es precisamente lo que quieren hacer en nuestro país. El bandido más grande que ha dado Colombia, el ser más detestable y deleznable que ha visto nacer nuestra patria, que es el jefe de la mafia, Gustavo Petro, se quiere atornillar al poder robándose la democracia, y para robarse la democracia tiene que destruir los principios fundamentales que dieron origen a nuestra nación. Y no lo digo yo, porque ellos están diciendo de su lado que nosotros vendemos miedo, que vendemos pánico, que somos apocalípticos al decir que Petro se quiere atornillar al poder. Hace una semana salió una encuesta de Inbamer, que creo, a mi juicio, es la encuestadora más seria que tenemos en Colombia, y allí llegaron a la conclusión de que el 60% de los encuestados creen que Petro se quiere atornillar al poder cambiando la Constitución o haciendo cualquier otra trapisonda para quedarse allí, combinando todas las formas de lucha. Es que uno tiene que conocer a la gente para entender hacia dónde va.
El señor Petro es un ex terrorista, es un ex guerrillero, es un tipo que ha estado siempre contra la institucionalidad, es un tipo que odia al empresariado, es un hombre que odia a la fuerza pública porque es su enemigo natural. Es un tipo que quiere destruir a Colombia porque no llegó a gobernar, llegó a vengarse, porque es un hombre resentido, porque es un hombre lleno de odios, porque es un hombre lleno de envidias, porque para ser de izquierda hay que ser como Petro. Y eso es precisamente lo que quieren hacer, robarnos la democracia. Y se equivoca el jefe de la mafia si piensa que nos vamos a quedar inermes viendo cómo él y sus 200 ladrones, porque no son ni 30 ni 40 como los de Alibaba, se roban al país, acabando con la economía, acabando con la seguridad, cediendo territorio y empoderando a los delincuentes que han crecido de manera sustancial, al igual que los cultivos ilícitos. ¿Y cómo está llevando este delincuente bandido de Petro el país al precipicio? Pues comprando votos con la plata de la reforma de las pensiones, con la reforma a la salud que la están aplicando por decreto, comprando al Congreso. Al país ya se le olvidó el escándalo del bandido de Calle y el otro señor Name. Están en el gobierno a los grandes cacaos que ya se arrodillaron, están haciendo negocio con el régimen. Se están también apoderando de los órganos de control, ya los tienen todos, cooptando a la Corte Constitucional. Ojo con esto, en el año 2025, el próximo año, se eligen 2 magistrados con los que Petro le va a dar la vuelta a las mayorías. Apoderándose del órgano electoral también está en este momento el régimen. Está destruyendo al Consejo Nacional Electoral y se quiere quedar con las bases de datos del escrutinio en la pelea con Thomas Gregg, adelantando la campaña presidencial para dividirnos. En eso tampoco ha caído en cuenta mucha gente. ¿Por qué un presidente de la República hace 4 meses, al que le faltaban más del 58-59% de su periodo para culminar, indica que él no va a permitir que llegue alguien de extrema derecha que acabe con lo que ha hecho el progresismo, como si el progresismo hubiese hecho algo? Pues ha hecho muchas cosas malas, pero nada bueno. Porque Petro quiere que nos pongamos a discutir sobre la campaña, para él atornillarse, para él combinar todas las formas de lucha, mientras nosotros, entre facciones del mismo sector, entre gente que tenemos coincidencias en principios, empezamos a pelear por candidaturas que son extemporáneas, porque lo importante ahora es que haya elecciones en el 2026. Lo que importa ahora no es quién es el candidato, lo que importa es que Petro no se atornille, o que utilizando el presupuesto nacional deje a un sucesor que termine de profundizar el desastre que ha instalado en nuestra patria el mal llamado cambio, el mal llamado progresismo. Y les voy a dar cifras, porque puede que lo que yo diga sea opinión, pero las matemáticas son una ciencia exacta. Miren ustedes, la caída de la inversión en el primer trimestre del 2024, 13.4%, después de un retroceso del 24.8% del año anterior. Las exportaciones, la caída es del 16.8% entre 2022 y 2023. Según el informe de las cámaras de comercio de los distintos departamentos en Colombia, en lo que va corrido del año han cerrado 184.400 empresas, cifra superada solo en el 2020 por el efecto de la pandemia. Y como si lo anterior fuera poco, Ecopetrol, que era la empresa más importante del Estado colombiano, ha perdido un 63% de su valor. El 68% de los empresarios califica la situación del país como mala o pésima, según una encuesta revelada por Fenalco. Las cifras de la ONU revelan que la producción de cocaína ha aumentado un 53%, con la tasa de incautación más baja en 14 años, 0.28 por tonelada. El socio histórico de la izquierda radical es el narcotráfico, por eso los protegen y por eso hacen shows montando operativos en los que dicen incautar droga. Es tanta la droga que hay en Colombia que entregan
esas toneladas que dice el gobierno encontrar, porque hay muchísima producción y entonces el gobierno presenta esto como si fuese un positivo, cuando en realidad la producción ha aumentado un 53%. Si este bandido delincuente de Petro se va en el 2026, nos va a dejar más de 320.000 hectáreas de coca. ¿Qué quiere decir eso en plata blanca? Que nunca antes el crimen organizado había tenido tantos recursos como para por primera vez tener la posibilidad de derrotar al Estado. Miren lo que está pasando en México. Con respecto, por ejemplo, al Clan del Golfo, pasó de tener una influencia en 253 municipios a tenerla en 392 municipios, un incremento del 55%. Las FARC pasaron de 233 a 299 municipios, un incremento del 30%. Estos tres grupos tienen casi 18.000 integrantes, significa un crecimiento del 11% de los miembros del bandidaje con respecto al año inmediatamente anterior. Como si fuera poco todo lo que les he dicho, además han crecido el Estado, estos bandidos del mal llamado cambio, como nunca antes. En 2023 se crearon 12.121 cargos nuevos en el gobierno, la cifra más alta de la historia. Crearon el ineficiente Ministerio de la Igualdad, con un presupuesto de 1.3 billones. Alta rotación en ministerios, en viceministerios, que afecta la estabilidad y, por supuesto, la eficiencia de la gestión pública. Lleva 39 ministros y 54 viceministros el señor Petro en poco más de 2 años de gobierno. Y para acabar de completar, crearon 21 nuevos consulados y 10 nuevas embajadas, que costarán más de 100.000 millones de pesos al año. El más escandaloso de todos estos cargos fue el que se le creó en la FAO al inefable Armando Benedetti, con un salario de 50 millones mensuales y una residencia que le cuesta al erario, o que nos cuesta a nosotros, los que pagamos impuestos, 1.500 millones de pesos al año. Están destruyendo la economía, están destruyendo la seguridad, están empoderando a los delincuentes de la peor condición, de la peor laya. Pero además se están robando todo. Se están robando todo. El gobierno más corrupto de la historia de Colombia. María Isabel Urrutia, la que fue ministra del Deporte, en una noche renovó más de 100 contratos para favorecer a sus amigos. Astrid Rodríguez, la ministra del Deporte, incumplió compromisos por orden de Petro para la realización de los Panamericanos en Barranquilla. ¿Cuánto dinero se perdió ahí? De los casi 5 billones de presupuesto de la Agencia Nacional de Tierras, solo han ejecutado el 4%, pero lo más grave es que el 62% de las compras de esas tierras tienen sobrecostos de 2 y 3 veces el valor real de la tierra. La financiación ilegal de la campaña de Petro, el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de su hijo Nicolás, los 15.000 millones de pesos de Benedetti, las maletas llenas de billetes de Laura Sarabia, el escándalo de la Unidad Nacional de Riesgo que involucra a exministros, a congresistas, a medio mundo, en donde se robaron más de 2 billones en La Guajira, en unos carrotanques que se pudrieron, que no sirvieron para absolutamente nada. Y para acabar de completar la cereza de todo ese pastel que devela lo que quiere el gobierno Petro, es la suspensión total de la exploración y la explotación de hidrocarburos en Colombia, que hace parte del primer renglón de la economía de nuestro país. Esta es una clara jugada comunista para empobrecer al país, mientras el gobierno persigue con sus reformas a la empresa privada, tratando de estatizar todo, incluida la salud. Pasó de fortalecer a los grupos ilegales a promover producción de cocaína y minería ilegal, mientras debilitan a nuestras fuerzas armadas. La ideología y las pretensiones de Petro, mis queridos amigos, y su gobierno son claras.
De allí su apoyo y complicidad con Nicolás Maduro, el apoyo a Palestina, que en realidad es Hamas, que es Hezbollah, e Irán, y la ruptura de relaciones con Israel y su claro antisemitismo. En resumidas cuentas, Petro quiere implosionar nuestro país para dejar a la gente dependiendo del Estado y, por supuesto, esto garantiza que el proyecto petrista se atornille al poder. Insisto, lo importante ahora no son las candidaturas. Lo fundamental, lo sustantivo, lo realmente trascendental es que haya elecciones en el 2026. ¿Y qué es lo que vamos a defender nosotros? Ustedes y yo, los defensores de la patria. Primero, la familia, los principios y los valores, porque la familia es el núcleo de la sociedad y hay que protegerla. La orientación de los menores, particularmente en el ámbito sexual, y esto quiero que quede perfectamente claro, en creencias, ideologías, principios y valores, es responsabilidad absoluta de los padres del menor, no del Estado como pretende Petro. Vamos también a defender la seguridad. Quienes roban, trafican drogas, secuestran, violan, asesinan y delinquen tienen que ir a prisión o caer abatidos ante las armas del Estado si se resisten. Defendemos también un Estado pequeño y eficiente. Hay que reducir el tamaño del Estado a lo estrictamente necesario y hay que gobernar y exigir que se gobierne con los mejores y las personas más calificadas. Y también tenemos que defender y trabajar en una lucha frontal contra la corrupción. La corrupción tiene que ser perseguida sin cuartel. Caiga quien caiga, es necesario investigar el patrimonio de funcionarios y servidores públicos y sus entornos cercanos. Hay que crear un bloque de búsqueda especial contra la corrupción. Por supuesto, vamos a defender también la economía. Vamos a defender la libre empresa. Vamos a defender la lucha contra la pobreza y la desigualdad que superan cualquier número aceptable. Eso hay que corregirlo porque Colombia tiene una brecha social que debemos entre todos ayudar a cerrar, creando riqueza y generando oportunidades para que los empresarios creen esas riquezas y podamos entonces hacer las inversiones sociales que se requieren para cerrar esa brecha social. Vamos a pelear por la libertad, vamos a pelear por nuestra fuerza pública, juntos todos nosotros, y vamos a pelear por la fe, por la creencia en Dios. Esos valores que nos identifican son los valores por los cuales vamos a luchar los defensores de la patria. ¿Y cómo vamos a defender esos valores? Se preguntarán ustedes. Creando un ejército en donde cada uno de nosotros tiene que ser un soldado cuya principal misión es la difusión y la defensa de las ideas con argumentos y razones, sin complejos, mis queridos amigos. No les dé pena defender los principios en los que creen, porque callar hoy en Colombia no puede ser una opción bajo ninguna circunstancia, porque si callamos perdemos el país. Debemos luchar a capa y espada por no perder la batalla cultural, y eso lo logramos, mis queridos amigos, a través de nuestras propias trincheras. Esta batalla se libra hoy en día en la guerra, lo digital, en las pantallas, en la masa esa que está en lo digital. Es posible que seamos miles y miles de defensores, pero requerimos más, y esto solo es posible a través de la tecnología y la democratización de la comunicación. No hemos sido conscientes de la importancia de conquistar y ganar la batalla digital. Cada uno desde nuestras redes sociales defendiendo nuestras ideas. El enemigo sí la tiene clara, lo ha hecho y por eso estamos perdiendo. Hay que remontar esa ventaja como sea. Entiendan esto, mis queridos compatriotas. Sus trincheras, las mías, son nuestras redes sociales, los grupos de amigos, el WhatsApp, las reuniones sociales, las empresas que todos tenemos o las empresas en las que trabajan muchos de ustedes. No podemos guardar silencio ni podemos ser vergonzantes en este momento. Tenemos que defender con ardentía y con pasión nuestras ideas porque son las correctas,
son las lógicas, las científicas, las razonables. No nos podemos seguir dejando acorralar por el enemigo que nos ha caricaturizado, que nos ha llamado extremistas, que nos muestra como incoherentes, cuando en realidad lo que hemos sido siempre es coherentes, porque estamos del lado correcto, del lado de los principios que dieron origen a nuestra sociedad y por tanto a nuestra nación, mis queridos amigos. ¿Cómo vamos también a hacer esto? Vamos a capacitarnos todos a través de nuestros canales de comunicación y nuestra página defensoresdelapatria.com, en donde podrán capacitarse todos para ser testigos electorales, veedores y ciudadanos informados que denuncien sin problemas y sin miedos las tropelías de este régimen. Y eso lo tenemos que hacer accediendo a estas capacitaciones que iniciaremos en el año 2025, el próximo año, para que seamos millones de testigos que cuiden los votos y que denunciemos cada ilegalidad del tirano en ciernes, del jefe de la mafia, del gran bandido que hoy regenta Colombia, el señor Gustavo Petro. Yo les pido que busquemos entre todos más defensores que estén de acuerdo con nuestra lucha patriótica, para que cada quien invite a un grupo a unirse a nuestro ejército democrático. Y la mejor manera de arrancar este proyecto, creo yo, mis queridos amigos, es denunciando sin temor alguno todas las fechorías que está cometiendo el jefe de la mafia. Y les propongo esto. La primera denuncia la estoy terminando y la quiero firmar con todos ustedes. Yo escribí un artículo que fue muy comentado hace más de un mes, en el que evidencié con pruebas cómo se robaron 1.2 billones de pesos para comprar congresistas por cuenta del escándalo de la Unidad Nacional de Riesgo. Otro cuento distinto al que ya ustedes conocen. Y esa columna fue muy comentada en todos los medios de comunicación. De hecho, fue tendencia el día que se publicó. Yo quiero presentar esa denuncia ante la Corte, frente a los que tienen fuero, y ante la Fiscalía, aunque esta Fiscalía sabemos que es una Fiscalía de bolsillo, la Fiscalía de la señora Camargo, pero tenemos que hacer lo que hay que hacer. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Yo quiero terminar esa denuncia, colgarla en nuestra página web y que ustedes la firmen conmigo para que entre todos presentemos la denuncia con más firmas ciudadanas en la historia jurídica de Colombia. Es una denuncia perfectamente soportada que van a tener la oportunidad de leer y por supuesto de revisar las pruebas que voy a anexar, porque estoy seguro que a algún lugar llegará ese tema, no en la Fiscalía, pero sí en la Corte, porque hay aforados allí enredados en ese asunto de corrupción. Quiero que ustedes me acompañen en esa primera batalla. Quiero que firmen conmigo esa denuncia, porque es la mejor manera de empezar esta justa democrática, esta pelea por la libertad, esta pelea por la democracia, por el futuro de nuestra nación, por el futuro de nuestras familias y de las generaciones de patriotas que están por venir. Yo les quiero dar las gracias a todos ustedes, a todo el equipo técnico, por haber hecho posible este encuentro que me llena el corazón, que además me da esperanzas para seguir peleando, porque sé que no estoy solo y que hay muchos colombianos comprometidos con la idea de defender la patria al igual que yo. Recuerden, insisto, no hay mayor virtud republicana que el patriotismo, y ustedes la tienen en su corazón. Recuerden además que hay que dar todas las batallas posibles por Colombia, porque por la patria todo, absolutamente todo, mis queridos amigos, nada sin ella. Y tengan la tranquilidad, hoy y siempre, que mientras el Creador nos dé vida, vamos a defender a Colombia por la razón o por la fuerza. Gracias, compatriotas, y bienvenidos a este ejército de demócratas, a este ejército de defensores de la patria. Mi cariño para ustedes, y que viva Colombia, siempre libre. Creo que tenemos unas preguntas, me están diciendo por el interno. Si tenemos preguntas, estoy listo para contestarlas, con el mayor gusto, lo que quieran preguntar. Muy bien, aquí están llegando las preguntas.
Esta pregunta es de Rey Herrera. ¿Qué y cómo piensan hacer para que a Colombia no le pase lo que nos pasó en Venezuela? Precisamente, Rey, organizarnos. Fíjense ustedes que la organización en Venezuela se dio muchos años después del desastre chavista, más de 20 años después, demasiado tarde a mi juicio. Nosotros nos estamos organizando desde ahora para que no se roben las elecciones, para que no nos impongan una voluntad distinta a la del pueblo, para que no nos imponga la tiranía su querer, para que sea escuchada la verdadera voz de los que votan. Y en eso estamos trabajando, Rey, con la estrategia que acabo de exponer. Gracias por estar aquí y gracias por tu pregunta. La siguiente pregunta es de John Gerardo Atsuri Rodríguez. John, gracias, hermano. ¿Cómo vamos a lograr desarticular el romanticismo terrorista de los progresistas? Maravillosa pregunta. Es que esto tiene mucho que ver con la batalla cultural a la que hacía referencia. Se ha romantizado por cuenta de ellos y por cuenta de funcionarios, profesores y gente que les ayuda, que los terroristas, en el caso por ejemplo del M-19, eran unos luchadores de la libertad. Y ese es el gran o el perverso trabajo que ha hecho la izquierda, presentar lo malo como bueno y lo bueno como malo. Nadie que se levante contra el Estado, nadie que vaya contra las instituciones actúa de manera correcta. Jamás, nunca se puede tratar como un héroe a una persona que ha ido contra el Estado, que se ha enfrentado al Estado y que lo ha desafiado. Gustavo Petro sigue siendo un subversivo y por eso nada contra la corriente, por eso detesta nuestras instituciones, por eso detesta a los empresarios, por eso detesta la democracia, porque él quiere imponer un régimen que no funcionó en ninguna de las latitudes en las cuales fue implementado, ni en lo político, ni en lo cultural, ni en lo social. Pero debo reconocer que en este punto les ha funcionado la batalla cultural y aquí estamos nosotros, al igual que muchos otros compatriotas, para dar la pelea y revertir esa batalla cultural que han querido inocularle a nuestro pueblo, empezando por los más chicos. Así que John, cuento contigo para ese propósito. Vamos a dar la pelea juntos y vamos a defender la patria. Santiago Albarán, abogado Abelardo, ¿serás candidato presidencial? Si sí lo harás, danos una pista. Hay personas con ansias. Santiago, este no es momento de candidaturas. Quien está pensando en una candidatura propia está pensando en sus propios intereses. No está pensando en la salud de la República, como decían los antiguos romanos. Primero, lo fundamental, lo sustantivo, lo determinante, lo más importante es que haya elecciones libres en el 26. Ya veremos el otro año qué pasa con candidaturas. Pero por lo pronto, acompáñame a dar la pelea por la democracia, por la libertad, que es la que no podemos dejar que estos zurdos sarnosos nos arrebaten bajo ninguna circunstancia. Algo te voy a decir. Yo tengo mi vida resuelta, pero tengo una enfermedad que no se cura. Se llama patriotismo. Y por Colombia me hago moler, me hago matar hoy, mañana y siempre. No se las vamos a dejar fácil, mi querido Santiago. Julia Orjuela. Hola, buenas noches. Me llamo Julia y vivo en Bogotá. Mi pregunta es, algunos de ustedes ya saben que el señor Petro está desmantelando la Policía Nacional para ingresar a los de la primera línea y los seguidores de él. Me gustaría saber qué piensan de esto. Eso, Julia, tiene varias aristas. La primera, han desmantelado el ejército, sacando a los mejores miembros del ejército para debilitarlo. Y en esa tarea está, por supuesto, Petro y su nefasto ministro de Defensa, el señor Iván Velásquez. Este gobierno tiene un ministro de Defensa que odia a los militares, tiene un ministro de Economía que odia a los empresarios, tiene un ministro de Minas que odia a los mineros, tiene un ministro de Salud que detesta a los médicos y a los empresarios de la salud. Ellos quieren destruir todo. Lo están haciendo con el ejército, están debilitando la policía. También tenemos que denunciar esto, Julia, y eso hace parte de nuestra labor. Denunciar las tropelías con nuestra fuerza pública para debilitarlas. Y aquí les hago yo una pregunta a ustedes. En este gobierno, ¿a quién se está empoderando? ¿A los bandidos o a la fuerza pública?
esa respuesta que todos ustedes tienen en su cabeza debería alertarnos sobre la gravedad de los tiempos que vive nuestra amada patria. Colombia, insisto, atraviesa sus horas más oscuras y es ahora cuando tenemos que defenderle. Gracias, Julia, por tu pregunta y espero que nos acompañe firmemente en Defensores de la Patria. Pedro Espinosa, desde Valledupar. Compadre, saludos en el Valle de Upar. ¿Cómo seducir a los 800.000 de informales ilegales que solo piensan en el subsidio? Pedro, maravillosa pregunta, porque nosotros tenemos que convencer a la gente con este trabajo que vamos a hacer entre todos, de que ese subsidio es la cuota inicial para una vida llena de desgracias. Basta ver lo que está ocurriendo en Venezuela, basta ver lo que ocurre en Cuba, en donde la gente hace largas filas para obtener un pedazo de carne en una semana, porque es el Estado quien controla todo. Esos subsidios son como abrirle la puerta al demonio y dejar que entre a tu casa. Al principio todo parecerá color de rosas, pero en la medida en que el tiempo transcurra, ese demonio, que es el Estado perverso, regentado por un hombre de izquierda, por un comunista, termina tragándose a esa persona y al final del día ese subsidio que estaba en 10 termina en 1 y los obligan a vivir con lo mínimo, estatizándole toda la existencia. Esos subsidios son la cuota inicial de la desgracia mayor. En Colombia tenemos que dar oportunidades, tenemos que dar educación, tenemos que dar trabajo y ser creativos en la generación de trabajo. Se puede. Yo me niego a pensar que Colombia es una causa fallida, es un país que no tiene futuro. Ya en el 2002, el presidente Álvaro Uribe Vélez demostró que Colombia era un país viable a pesar de la adversidad y con decisión, con patriotismo, con ardentía, con convicción, con honestidad, sacó Álvaro Uribe Vélez a Colombia del fango en el que estaba sumida. No podemos olvidar eso, porque todo el tiempo me dicen, no, que lo de Bukele es una maravilla, un gran presidente, pero ya nosotros tuvimos a un Bukele elevado a la 10ª potencia, el presidente Álvaro Uribe Vélez, el gobernante que nos devolvió el honor, que nos devolvió la felicidad, que nos devolvió la esperanza. Se puede, porque donde hay autoridad hay orden, donde hay orden hay seguridad, donde hay seguridad hay prosperidad, donde hay prosperidad hay una economía sana, y donde hay una economía sana se empiezan a cerrar las brechas sociales. Es un círculo virtuoso. O los 3 huevitos sobre los que hablaba el presidente Uribe: la seguridad democrática, la confianza inversionista y la inversión social, que aplicadas en conjunto generan cohesión social. Se puede, ya tenemos el manual, se lo inventó el más grande de todos, Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué no seguimos ese manual y volvemos a hacer a Colombia grande otra vez? Bueno, aquí hay cientos de preguntas, mis queridos amigos. Lamentablemente el tiempo no nos da. Espero verlos nuevamente en las capacitaciones, en los nuevos eventos que vamos a hacer, porque definitivamente unidos somos más. Todas estas preguntas que han quedado en el tintero las voy a responder a través de las redes sociales. Y no olviden seguirme en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok, porque ahí les voy a estar contando a diario sobre esta iniciativa, que es una iniciativa que me llena de esperanza viendo tantas personas, tantos compatriotas conectados. Ha sido un placer estar con ustedes, un honor y un orgullo compartir, contarles lo que estoy pensando, cómo podemos hacerlo juntos y cuál es el futuro que vislumbro para nuestro país. Vamos para adelante, mis queridos compatriotas, porque con huevo es que se hacen los merengues. Yo llegué tarde a la repartición del miedo y voy a poner todo lo que me corresponda para que nuestro país no sucumba ante la amenaza terrible, apocalíptica y fatal que significa Gustavo Petro y sus hordas de comunistas desadaptados que quieren
destruir a nuestro país. Recuerden siempre, todo por la patria, nada sin ella. Vamos a defender a Colombia por la razón o por la fuerza. ¡Que viva Colombia! Libre y en democracia. Siempre, libre y en democracia.